Los jóvenes, buenos días para todos. Eh, Vamos a dar la cultura Calima. En este momento vamos a dar la cultura Calima. En clases anteriores o en la clase anterior dimos la cultura Quimbaya. Espero que le haya gustado el video. Esta es otra cultura precolombina para nuestro territorio. Hago algunas recomendaciones antes de empezar la clase, y es que este video es para que lo vean en la hora que le corresponde. Al terminar el video, inmediatamente ustedes van tomando los apuntes más importantes en su cuaderno, terminan de hacer sus apuntes y mandan un audio al profesor a su WhatsApp interno de lo más importante o de lo que usted entendió de ese video o de la clase. Porque algunos muchachos o algunos salones vieron el video o no lo vieron y se pusieron a hacer otras tareas, se pusieron a entrar a otras asignaturas y los audios los enviaron en la tarde y en la noche. Entonces, recomendación: cuando se mande el video a la hora de su clase y viene algún profesor, ustedes no están desocupados. Ustedes están estudiando, escuchando la clase, en este caso Cultura Calima, y la actividad es coger los apuntes más importantes, lo copian en su cuaderno y luego envían en esa misma hora el audio al profesor de lo que más le llamó la atención o lo más importante. Esa recomendación les agradezco, por favor. Bueno, la cultura Calima. Miren esa pintura que utilizaban los Calima. Vamos a ver dónde estaban ubicados y a qué se dedicaban y por qué no. Vamos a sacar algunas similitudes, semejanzas, si tiene, de la cultura quimbaya. Vamos a hablar de su historia. El estudio de la cultura Calima hace referencia al proceso de desarrollo de la región y no a los pueblos que la habitaron. Conforme a ello, las diferentes culturas que se asentaron en el Valle del Cauca no cohabitaron de forma simultánea, sino que corresponden a varias civilizaciones sucesivas. ¿Qué quiere decir esta parte del párrafo? Da a entender, número uno, la ubicación de la cultura Calima que se encuentra o se encontró en el Valle del Cauca. De hecho, aún en el departamento del Cauca hay un municipio llamado Calima del Darién. Ahí se fueron y se ubicaron. Y no solamente este párrafo dice eso, sino que hubieron pueblos anteriores a la cultura Calima, antes de llamarse Calima, y heredaron costumbres de esos pueblos. Más adelante vamos a ver. Donde cada una de ellas tuvo su propia tecnología, su estilo artístico y su modo de vivir. Cada cultura le fue aportando a la cultura Calima su costumbre, siendo lo interesante de esta zona densamente poblada que sus habitantes conocían avanzadas técnicas para la explotación del oro. Algo en común de la cultura quimbaya, esto también hacían la explotación del oro, puesto tenían un fácil acceso hacia los diversos ríos del valle y la costa pacífica. De hecho, esta cultura se llama Calima también en honor a un río Calima. Aquí vemos la ubicación, espacio geográfico. Este es el departamento del Valle del Cauca y ahí está el municipio de Calima del Darién, ubicado donde se establecieron la cultura Calima o las culturas anteriormente a ellas.
Ubicación. La región de la cultura calima se ubicó en los ramales de la cordillera occidental del Valle del Cauca. Les recuerdo, cuando nos ubicamos en un mapa, la parte izquierda sería occidente, la parte derecha sería el este. Si hablamos en el mapa de Colombia, occidente estaría el Chocó, Cali, Quibdó, pero si vamos de la parte oriental, sería Santander, Arauca, esa parte de Colombia. Entonces, estas se ubicaron en el Valle del Cauca, sobre los 1500 metros de altura del nivel del mar. O sea, no estaban en el nivel del mar, tenían una altura prudencial de 1500 metros. Destacaban sus suaves colinas, clima templado y abundante agua, abarcando los municipios del Valle Caucano de Restrepo, ahí está el municipio de Calima, además que ocupó parcialmente los de Yotoco y Viges. Ese Yotoco, que también es un municipio del Valle del Cauca, también fue una cultura que vamos a ver anteriormente a la cultura calima. Este territorio posee una extensa planicie de selva tropical entre los ríos San Juan al norte y Dagua por el sur, que se convierte en una zona de manglares al llegar a las costas. Un espacio que cuenta con gran cantidad de terrazas artificiales donde la cultura calima constituyó viviendas. Aparte, se encuentran rocas con dibujos grabados y un sinnúmero de tumbas de pozo. Esto es lo que se ha encontrado. ¿Quiénes han encontrado esto? Nosotros vimos al principio de año las ramas de las ciencias sociales, y por eso yo se les decía, muchachos, vamos a estudiar las ramas de las ciencias sociales. Porque aquí, ¿qué rama estamos utilizando? La arqueología. La arqueología son esos investigadores que encuentran hallazgos de culturas anteriores y las muestran a la humanidad, al hombre del hoy día. Y esto es lo que han encontrado los arqueólogos, donde enterraban los fallecidos junto a objetos materiales. Otra particularidad y semejanza de la cultura quimbaya a la cultura calima, que también enterraban a sus muertos con objetos valiosos. Miren este objeto hermoso de la cultura calima, excelente objeto de oro. Cronología. Fundamentados en los hallazgos en el área, los arqueólogos han definido 3 periodos en la civilización de la cultura calima. Los mismos se basan en las civilizaciones que fueron ocupadas el territorio a través del imperio. Entre ellas tenemos, vamos a ver las culturas que predecieron o que antes estaban anteriormente de la cultura calima, y que luego la cultura calima recibe esa herencia. Número 1 tenemos esa cultura llamada Ilama, que va desde el año 1600 hasta el año 100. Miren, está bien lejos esos años. Antes de Cristo. Ni siquiera había venido nuestro Señor Jesucristo a la tierra. ¿Qué tiene esta cultura? Fue una antigua cultura que habitó los valles de Calima, Restrepo y las llanuras costeras del Pacífico. Basaron su actividad económica primordialmente en la siembra de yuca, frijol, maíz y algunas legumbres. Otra labor en la cultura ilama fue la alfarería, los trabajos con el barro. También lo hacía la cultura quimbaya. Y ahora aquí lo hace la cultura calima, con modelos que incluían vasijas en formas antropomorfas. Cuando estamos hablando de forma antropomorfa, vasijas con forma humana, y zoomórficas, vasijas con forma de animales, empleando para su decoración la incisión y pintura de origen vegetal, roja o negra. Con una destreza metalúrgica lograron piezas de oro y cobre,
utilizando procedimientos de fundición, martillo y grabado en relieve. Las técnicas para moldear el metal. Aquí la cultura Ilama se la hereda a la cultura Calima. Seguimos con la cultura Yotoco, que también es una cultura anterior a la cultura Calima, ubicado también en ese valle del Cauca. Año 100 antes de Cristo hasta el año 200 después de Cristo. Esta sí logró en la línea del tiempo tocar la visita de Jesús a la tierra. Aquí hay unas vasijas y más adelante le vamos a decir el nombre de esas vasijas. Establecidos en los valles de Calima y El Dorado, la cultura Yotoco vivía en casas construidas sobre terrazas artificiales en las colinas montañosas, arriba. Fundamentalmente basaron su economía en la agricultura, empleando técnicas de irrigación a través de zanjas y camellones. Sobresalieron por su alfarería, abundancia en ollas, urnas funerarias, cántaros, platos, copas y alcarrazas para almacenar el agua. Esas alcarrazas, vamos a ver al final cómo era una alcarraza, y es que almacenaban el agua en estas vasijas de barro y tenía algo particular, que por un orificio salía el calor y luego por el otro se enfriaba el agua y podía permanecer fresca. En el área metalúrgica empleaban métodos de martillo repujado y la fundición de cera perdida y la granulación de oro. Otras técnicas para tratar los metales también lo tenía esta cultura. Y está también la cultura Sonso, que va desde el año 200 hasta el 1200 después de Cristo. Estas culturas que le estoy diciendo fueron antes de la cultura Calima y todas ellas conforman lo que es la cultura Calima porque se la heredaron a ellas. Ubicándose en los márgenes del río Calima, como les venía diciendo, la cultura Calima se le hereda ese nombre gracias al río Calima. Los municipios La Cumbre, Pavas, Ibitaco y el valle del río Cauca cohabitaron por un tiempo con los yotocos, se cruzaron con esta cultura anterior. Los indicios de la cultura Sonso son escasos, sin embargo, se reflejó una ruptura con respecto a las civilizaciones anteriores. Tanto la cerámica como en los objetos de metal se evidenciaron cambios que no alcanzaron los niveles de calidad de las anteriores civilizaciones. Con la llegada de los conquistadores comenzó su desaparición. Entonces vemos aquí ya como una decadencia de la cultura, pues esta ya cultura Sonso no tuvo esa fuerza y ese auge, esa prosperidad y gloriosa, sino que fue ya la decadencia de esa cultura que todas ellas conforman y se llaman cultura Calima. Vamos a ver las costumbres de la cultura Calima. Miren aquí cómo está un aborigen con sus pectorales, o más bien sus orejeras, como su armamento, pelo largo, un cinto. Miran toda esa belleza de ese aborigen. La cultura. Fueron un pueblo sedentario, que quiere decir que se ubicaban en un lugar y no se pasaban de un lugar a otro, se quedaban solamente estacionados en un lugar, pero muy temidos por su particularidad guerrera. Los calimas usaban el cabello largo y arreglado, como lo vimos ahí en la foto anterior. Además, como una costumbre caribe, se deformaban los músculos con ligaduras. Te ponían cosas en sus brazos, en sus músculos, y ahí iban deformándose. Con impresionantes vestiduras, los líderes adornaban sus cuerpos con máscaras y armaduras de oro que resplandecían con el sol. Estas culturas también hermosas
por su forma de vestir de, de oro. Por eso los españoles al llegar se volvieron dementes y locos al ver cómo mientras que los indígenas tomaban esto como algo particular, algo normal el oro para ellos, pues era de sus vestiduras y hasta lo utilizaban como la cultura quimbaya para enterrar a sus muertos. La avaricia del hombre europeo fue este metal. En cuanto a la organización política, la cultura calima se dividía en cacicazgo, es decir, varias tribus eran gobernadas por un cacique. Este tenía derecho a practicar la poligamia, otra particularidad semejante con la cultura quimbaya a la cultura calima, eran polígamos, o practicaban la poligamia, que es el derecho a tener muchas mujeres, más de dos mujeres, que incluía tener una esposa primaria con el derecho de heredar el poder de su hijo y varias esposas secundarias. La mujer tomaba parte de las actividades principales de la comunidad, como la agricultura o la guerra. Miren la religión de la cultura calima. Esta es una máscara totalmente en oro. Utilizaban los indígenas para practicar sus rituales y su religión. Vamos a ver qué significado tiene. La religión, predominando el culto funerario, en el mundo religioso de la cultura calima había la creencia en el más allá, semejanza hacia la cultura quimbaya también, existiendo una gran cantidad de tumbas de todos los periodos de esta cultura, con numerosos objetos de oro y armas de guerra construidas en las laderas de las montañas con pozos poco profundos. Igualmente se practicaba el sacrificio como ritual funerario. Por ejemplo, cuando fallecía un cacique, se enterraban sus esposas para acompañarlo. Miren este ritual religioso. Un cacique no podía morir y quedar enterrado solo. Tenía que acompañarlo su esposa o un ser querido. Todo ello pertenecía a una filosofía en donde el fallecido debía de emprender el viaje al otro mundo con los recursos necesarios y en compañía de sus seres queridos, en este caso su esposa. Conforme a esto, se puede analizar la simbología de algunos elementos encontrados en las tumbas. Difícil esto lo que hacían los calimas. Creo que en el hombre moderno se llora al muerto, se llora al difunto, pero muy difícil enterrarse con él. Vamos a ver qué habían en las tumbas. Había máscaras de oro, como la que vimos anteriormente. Indicaban que el rostro de la persona que estaba enterrada era el de un dios reencarnado. Si una tumba no tiene una máscara, porque esa persona no tenía características de un dios. Pectorales, se refería a la sabiduría del alma, que entablaría una guerra contra las tinieblas para llegar al más allá. Vasijas de barro exponían un culto al órgano sexual femenino. Alcarraza representaba el trabajo esotérico para llevar a convertirse en un hombre solar y realizar grandes obras. Coincidencialmente, dentro de la cosmovisión de la cultura carima, se le dio protagonismo a la representación animales en objetos como el jaguar y el murciélago. Eran sus animales representativos, el jaguar y el murciélago, que cada uno tiene un significado. Mientras que el primero, o sea, el jaguar, representaba poder y espiritualidad, fuerza. Esas eran las características del jaguar, repito: poder, espiritualidad y fuerza. El segundo, que viene siendo el murciélago, también tiene un significado, pues manifestaba la noche y la conexión espiritual entre dos mundos. También estaba representaciones religiosas, se asociaban al poder que tenían los chamanes para transformarse en un animal. Mire la creencia de los calimas, que un chamán
podía convertirse en un animal. Era la creencia de los calimas. Ya en los quimbaya no vimos eso. Hay una diferencia. Economía de la cultura calima. Miren esa pintura calima de varios colores. Excelente. Economía. Si se considera el medio ambiente en que vivió la cultura calima, resulta sencillo razonar que sus cultivos fueron la yuca, maíz, ñame, tabaco, batatas y auyama. Pero más allá de estos razonamientos, los calimas tuvieron que usar el cultivo de inmigración para poder subsistir. Vamos a ver qué es eso. Esto consistía en dejar áreas selváticas descubiertas mediante la tala y la quema forestal para sembrar. Entonces cogían la selva, la talaban árboles y luego quemaban para poder sembrar. Sin embargo, una vez el suelo dejaba de ser fértil, o sea, ya no producía más, se debía realizar la misma operación en otra zona. Si ya hacían la quema de árbol, la tala de árbol, del terreno, y ya eso no producía los alimentos que dije anteriormente, yuca, maíz, se iban a otro lugar y también en una zona hacían lo mismo, talaban árboles y quemaban la tierra y así sucesivamente. También emplearon los camellones, es decir, rectángulos de 20 por 40 metros, rodeados de zanjas, abandonados con materia orgánica. Otra actividad económica fue la caza de monos, venados, dantas y la pesca en los ríos de peces o manatíes. Realmente la labor florífera de la cultura calima se basó en la orfebrería, o sea, moldear el oro, la alfarería, trabajar con el barro y la metalurgia, las técnicas para tratar los metales, productos que comercializaban con tribus del Pacífico y del Sur a través de la existencia de una red de caminos. Vamos a ver la orfebrería de la cultura calima. Mira este atuendo hermoso, totalmente en oro. Orfebrería. Los calimas se encuentran entre los grandes orfebres de la época prehispánica, o sea, antes de la llegada de los españoles. Si se comparaban con los quimbayas, taironas, muicas y sinúes, unas técnicas también utilizadas grandes de los calimas. Distinguiéndose por exceso decorativo, fabricaron arcos, vasijas cónicas, pectorales, vasijas antropomorfas con forma humana y zoomorfas con formas de animales, caracoles, orejeras, narigueras ceremoniales, orejeras, collares, pinzas, alfileres y tiaras, piezas que manifestaron el desarrollo de una cultura con gustos refinados y con gran contenido espiritual. Se caracterizó por el empleo de grandes placas de oro en los adornos corporales como en las máscaras, diademas y pectorales. Algunos con piezas móviles eran elaboradas con láminas fijadas por clavos. En el repujado se destacó el relieve de los temas zoomórficos o zoomorfos, aparte que decoraban los bordes. Recuerdo que cuando hablamos de zoomorfo, figuras con formas de animales. Aquí hay lo que es ya la alfarería de la cultura calima. Miren, él la trata del barro y cómo hace del barro esa trata y esa técnica de la alfarería para poder hacer luego estas figuras. Un plato, una jarra, en fin. Todas estas artesanías hoy en día existen. Alfarería. Lo más particular del arte cerámico de la cultura calima lo constituyen los canasteros, que son figurillas humanas con un cargamento en la espalda, lo que vimos anteriormente. El realismo de estas obras se aprecia en los rasgos físicos, el vestido y las expresiones de la cara.
Muchas tienen decoraciones incisas, geométricas, mientras que otras son totalmente lisas. De igual manera sobresale otro estilo de estatuilla conocida como patón. Vamos a ver cómo era un patón. Se trata de la figurilla huecas con paredes delgadas, figura usada por los calimas para fines rituales, donde se depositaban joyas para honrar a las divinidades tutelares. También destacan las maternidades, representadas por figuras femeninas gordas con ojos rasgados y labios gruesos. Eran la particularidad de las figuras calimas. Con respecto a las vasijas, se presentan de cuerpo globular, con cuello invertido y de doble vértebra con asa puente, llamadas alcarraza. Vamos a ver lo que es una alcarraza. Más adelante le voy a mostrar un dibujo o una imagen de una alcarraza para que tengan la idea. Dependiendo del periodo existen diferentes en la alfarería. Por ejemplo, la cultura Yotoko empleó la técnica de la pintura polícroma, mientras que la Ilama usó el rojo y el negro. Cuando hablamos de pintura polícroma es con pinturas de muchos colores. Esta es la alfarería. Mira aquí una alcarraza. Es una figura zoomórfica, una figura de un animal, pero a la vez es una vasija o una jarra. Por un lado entra el agua, por otro lado se va el vapor y queda conservada el agua para beber. Las alcarrazas son vasijas para líquidos con dos vertederas tubulares, una de ellas de las cuales deja entrar el aire mientras que el contenido sale por la otra. Muchas fueron decoradas con figuras o escenas, algunas representaciones en cerámica y lama, cuyo significado se ha perdido, podrían pasar hoy como obra de artística surrealistas. Miren un patón, otra figura de la cultura calima, pero a la vez es una alcarraza con sus dos aberturas, orificios. Qué belleza lo que es la cultura calima en el Valle del Cauca. Bueno, muchachos, esta fue la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recomendaciones, nuevamente, como dije al inicio, por favor, en la clase misma vean su video, coloquen en su cuaderno los aportes más importantes y me envían al interno un audio, pero por favor que no sea en la noche, que sea en su misma clase. Dios le bendiga a todos, muchachos.